FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Tardes para los que están en Europa, sobre todo para mi amiga Marisabel Claro Ferrer, que está en Francia. Estamos acá en un nuevo programa de espiritualidad terrenal por Mantra FM, y bueno, quiero hoy presentarles, que ya muchísimos la conocen, a Marisabel, escritora, coach, creadora de un congreso que se los recomiendo totalmente, que se llama Amor Irresistible, que tiene dos versiones, una en español y otra en francés, porque Marisabel vive en Francia, bueno, y me encanta cuando la escucho hablar francés. Y bueno, buenas tardes, Marisabel, ya que estás en tus tardes allá en Francia, bienvenida a Espiritualidad Terrenal. Ay, muchas gracias, Silvina, qué buen nombre de programa. Espiritualidad Terrenal es lo que necesitamos en esta vida, en este mundo, para poder sobrellevar de la mejor manera las situaciones que nos pone la vida. Estamos bien, estoy yo en el sur de Francia, ya comienza a hacer un poquito de frío, pero felices, con toda la buena energía para hablar de espiritualidad terrenal. Feliz de este programa, feliz de ser tu invitada y feliz de poder compartir con toda la gente que te sigue y con los que me están siguiendo también, porque ya les comuniqué a mis redes que estamos aquí en Mantra FM. Ay, buenísimo. Sos mi primera invitada. Primer programa que hago con... Sí, ya la soledad me estaba matando. Dije, no, ¿a quién invito? Primera invitada a Marisabel. Y esto de espiritualidad terrenal se trata de cómo aplicar la espiritualidad en la vida diaria, que eso es lo que más nos interesa, cómo hacer tips prácticos de cómo utilizar nuestro espíritu y la espiritualidad, cómo saber movilizar la energía y quiénes somos a través de cosas prácticas en el día a día, que bueno, que eso es lo que más importa en realidad, ¿no? Entonces, yo sé que vos sos una experta en convertirnos a las mujeres y también a los hombres en dioses y diosas irresistibles. Entonces, quiero que me cuentes cómo una se puede transformar en una diosa irresistible y qué es ser una diosa irresistible. Quiero que vos me lo definas mejor que yo. Mira que sin duda tiene muchísimo que ver con tu espiritualidad terrenal, porque para mí no es necesario o no necesitamos pasarnos tanto tiempo tratando de saber si somos o no espíritus, si estamos conectados con la energía divina o no, porque eso es lo que hay. Simplemente que nuestro ego nos pone eso en contra y a veces nos pasamos toda la vida tratando de descubrir la espiritualidad y de sentirnos espirituales y entre tanto se nos va pasando la vida. Entonces eso me pasó a mí en alguna época, ¿no? En alguna época me desconecté de mi esencia, de mi propia luz, de mi propia verdad y empecé a vivir la vida de una manera muy dura, ¿sabes? Muy pesada, como con mucho esfuerzo, entonces en la lucha, entonces me decían, ¿cómo estás? Y siempre estoy estresada, siempre estaba ocupada y era como un exceso de trabajo de mi parte. Porque antes de ser escritora, coach y hacer tus congresos y demás, trabajabas, en algo mucho más de 3D, ¿no? Que estabas haciendo mercadeo, ¿era? Sí, estaba en el mundo corporativo totalmente, en una empresa, era la directora de mercadeo. Durante 10 años estuve trabajando en mercadeo a fondo. Antes ya había trabajado también como asistente mientras me pagaba la carrera. O sea que vengo del mundo corporativo, de la competitividad, de la eficacia, de tener las ventas al día, de cumplir objetivos. O sea, las metas, sí. Claro, las metas de ventas, que es una cosa loquísima. Y yo vengo de allí y era muy exitosa. O sea, me fue muy bien y subí mucho y ganaba las primas y todo lo que quieras. O sea, era muy exitosa, pero al mismo tiempo mi espalda estaba rota. O sea, tuve una hernia discal. Todo el mundo me tenía miedo, la gente le parecía, yo no tenía muchos amigos, ahora me doy cuenta la gente me tenía miedo, maltrataba muchísimo los hombres también, entonces estaba sola,
Entonces era como una locura, como un caos en mi vida porque estaba muy bien, ¿me entiendes? O sea, no tenía nada de qué quejarme, yo tenía una vida que estaba bien, ganaba bien, o sea, yo decía, bueno, me duele la espalda, ¿no? Porque a veces te acostumbras a los dolores. Claro, Pero bueno, sí. esta amiga me dejó de hablar, ay, pues ella se lo pierde. Ay, bueno, este novio ya no quiere estar más conmigo. Ay, pues no importa. Y yo como que no me escuchaba y no me escuchaba que había muchísimo dolor por ahí, angustiado, escondido, que se dejaba ver los domingos en la noche, en ataques de llanto. Me di cuenta que en una época de mi vida lloraba todos los Wow. días lloraba por cualquier cosa, o sea, y empecé a darme cuenta, estoy llorando todos los días, o sea, lloro todos los días. Y ahora lloro mucho, pero lloro mucho de risa, de felicidad, de emoción, de emotividad, pero el No llanto de era angustia, ya como sí, era de antes, sí. tristeza, ¿sabes? De dolor, de tristeza. Entonces, ese caos fue el que me hizo en algún momento, y bueno, tú sabes también que tuve ese gran trabajo que hice en mí misma para amarme a mí misma y para encontrar mi pareja, que es cuando encuentro esta persona en el mundo cuántico, este amor que no veía porque era el amigo imaginario. O sea, para las que no me conocen, mi trabajo era simplemente yo me hice un amigo imaginario que ahora sé que no fue que yo lo hice, sino que yo contacté con otra dimensión en la que yo ya estaba enamorada y contacté con ese hombre que me estaba buscando, él también, aunque él no lo sabía. Y empecé a tener estas conversaciones con el que ahora es mi esposo, porque es definitivamente él, donde nos hablábamos de muchas cosas. Yo estaba al mismo tiempo que vivía esa maravilla de tener esa historia de amor con él ficticia, yo estaba al mismo tiempo viviendo una realidad pesada, ¿no? O sea, una realidad de mucho estrés de trabajo, de una relación de pareja que no me satisfacía, de mucha presión, de mucha rabia, de mucho mal genio, como decimos en Colombia, ¿no? Eso se dice, no sé si en Argentina. Sí, pero se entiende. Sí, sí, una malgeniada, sí. o sea, una amargada, pero amargada además con alevosía, ¿no? Como me tienen que aguantar porque yo soy amargada, porque trabajo mucho. Me Entonces hace era como, acordar de estos típicos personajes femeninos de las películas gringas, donde la mujer exitosa tiene ese prototipo de ser exitosa con plata, pero que nadie aguanta y todo el mundo le tiene miedo. sí, y yo me hice eso, o sea, a mí eso me parecía, y es exactamente eso, ¿no? Las películas me habían enseñado que eso era ser una mujer exitosa. Claro, O sea, la claro. exitosa es, como Está como decimos, el prototipo, ¿no? De la sí, mujer exitosa que es soltera, que tiene plata y que le tiene miedo y nadie la soporta. y que en Colombia decimos y que es come mierda. Claro. Sí, o sea, que es así. Y yo era un poco así, no tanto, pero yo era, No o te sea, imagino, pero bueno. yo era así y me dolía mucho. Era muy doloroso, era muy triste, porque yo sabía en el fondo que era un personaje que no era el mío. Y en esa época en que empiezo a tener estas conversaciones con el amor de mi vida, empiezo a conectar también con toda esa enseñanza de mis ancestros. Yo nací en el Amazonas y tengo una Sí, enseñanza en casa que es muy bella. Mi abuelo, mi mamá me enseñaron cosas de espiritualidad muy clara, y hay una cosa que para mí nunca estuvo en discusión, y es que yo soy hija de Dios. O sea, yo soy hija del dueño, ¿me entiendes? O sea, esto no es nada ni más ni menos que eso. O sea, yo soy hija de Dios, y cuando eres hija de Dios eres divinidad también. O sea, vienes de esa misma línea. Y es verdad, yo venía de un linaje materno y de un linaje paterno aquí en la tierra, pero mi linaje divino siempre estuvo allí. Entonces, en ese momento decido recuperar ese linaje divino. Y digo que soy una diosa irresistible. Lo de irresistible es otra cosa también, ¿no? Lo de irresistible viene me luego. encanta ese término, sí. Sí, además que pone a la gente a decir, ay, pero irresistible es como seductora, o que los tipos se caen a sus pies. Hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser así, yo quiero ser irresistible. Bueno, Yo tiene que sí, ver, quiero claro, yo ser. también. Sí. Y tiene que ver con eso también, ¿no? Venga, la diosa irresistible, sí, Sí, sí. sí, sí, tiene que ver con eso también de sentir que nada se te resiste, o sea, que tus sueños no se te resisten, que lo que sea que quieras no se te resiste, y para eso no hay que resistirse. Entonces, para mí, en realidad, lo de ser irresistible es practicar la ley de la no resistencia, que dice que todo lo que resiste persiste. Entonces, cuando tú estás resistiéndote a
situación que no te parece. Al fluir con la vida, ¿no? Eso claro. de no dejarte fluir, bueno, está pasando, bueno, ya va a pasar. Exactamente, sí. Todo lo que está pasando tiene una perfecta razón de ser, un profundo propósito de amor, que yo no entiendo, que mi naturaleza humana no entiende, sí. Pero que cuando yo dejo que la divinidad esté en mí, no pasa nada. Entonces, es aprender a vivir, como tú dices, esa espiritualidad terrenal, donde tengo que vivir la deuda en el banco, el hijo enfermo, el marido que me pone los cachos, la situación en el país, como estás vos viviendo en Chile, o como estás viviendo en Francia, o sea, en todos los países. Yo también viví en un país en que habían siempre cosas. Y es entender que todo eso tiene un propósito profundo y grandísimo de amor que yo no entiendo. Claro. O sea, no puedo entender el hambre en África, no puedo entender la desigualdad económica, no puedo entender eso. Pero cuando permito que eso esté allí, que si está en mis manos cambiarlo, si estoy en el gobierno, si trabajo en una ONG, si hago algo que me permite que yo pueda hacer algo para cambiarlo, lo hago, pero si no, simplemente trabajo en mí para sanarlo en mí, porque todo lo que hay en el mundo exterior es mi reflejo. Entonces conecto con esa diosa irresistible y eso es una delicia. Allí es una delicia. ¿Viste cómo me alargué? Pero yo creo que es lo de diosa irresistible. Vos sabés, Marisabel, que estos días, bueno, de tanta agitación acá en Chile, uno de los primeros días uno lo vivía con mucha esperanza, ¿no? Porque realmente el cambio, necesitamos el cambio. Ajá. Esa era la idea, tenemos que cambiar el modelo. Pero ya después de tanta agitación social que llevamos ya 26, 27 días, donde es caótico llevar la vida cotidiana, yo me pregunté cuál es, esto hablando, ¿no? Me resonaba mucho lo que decía, me pregunté ¿cuál es la forma del cambio? O sea, ¿cómo uno puede hacer el cambio? ¿Me voy a una manifestación e incito que sigan rompiendo y quemando cosas? No, porque mi función es ser terapeuta y maestra de Freedom Healing. Entonces lo que tengo que hacer es activar aún más eso, tengo que ser lo mejor en lo que yo esté, ¿no? A nosotras nos toca ser conferencistas, ser terapeutas, es hacer lo mejor que una puede hacer desde ese lugar. Y si cada uno da lo mejor desde el lugar que le toca estar, el cambio es posible, ¿sí? Si es como, no sé, el otro día me lo contaba un publicista que era como, bueno, yo me doy cuenta que no me gusta hacer publicidad de cosas que sé que dañan a la gente. Hago publicidad de cosas que sé que va a ser un beneficio para la gente. Eso es un cambio consciente, ¿no? Así que me hace mucho sentido esto que vos decís y me encantó eso de hablar con tu amigo imaginario, con el que después se convirtió en Olivier, ¿no? Definitivamente. Y uno puede, Marisabel, y uno además en el caso de las mujeres o los hombres que quieran crearse un amigo o una amiga imaginaria para después co-crear la pareja, pero los que ya la tenemos y estamos muy felices con eso, ¿podemos co-crear una versión de una misma? Por ejemplo, teniendo, la Silvina que va a poder conseguir editorial para que le publique las cartas de Freedom Healing. Exactamente. Mira que yo acabo de publicar mi libro en francés, que es toda una odisea publicar cuando eres hispana, publicar en francés. Y mira, aquí está el libro en francés. ¡Qué divino! Sí, que está divino. Amor y además y realidad se llama. Amor cuántico y realidad, sí. ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? Sí, ¿Cómo encontré el amor de mi vida? ¿No? ¿Cómo encontrar el amor de mi vida? Sí. ¿Cómo encontrar el amor de mi vida? Pero es amor cuántico y realidad, que es lo que yo hago, que es lo que trabajo. Este libro también lo creé así. Claro. Este libro, antes de escribirlo, cuando yo llegué a Francia, empecé a buscar los libros de mis autores preferidos, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, Greg Braden, todos los actores que son mis preferidos, y me di cuenta que esos autores eran siempre publicados por la misma casa de edición. Entonces muy rápidamente yo dije, esta va a ser mi casa de edición. Claro. Yo no tenía ni idea, yo no hablaba francés, yo no escribía francés, yo sabía que yo tenía que escribir la historia de lo que me había pasado en la relación con Olivier, en el encuentro, pero el libro no estaba escrito. Claro. Entonces, nada, pero yo siempre dije, va a ser Guitre Daniel, que es esta, que es súper emocionante para mí mostrar. Es la casa de edición. Entonces yo lo que hice fue
empezar a decir, ok, esa será mi casa de edición. Y me acuerdo que una vez fui a una feria del libro, a una feria del libro no, a una feria de Zen, a un salón de bienestar muy grande que se hace en París, y ellos tenían un stand y estaba el señor Guitre Daniel ahí. Yo no tenía el libro, o sea, yo lo miré y yo dije, este señor, un día voy a... Y me puse a mirarlo y a imaginar todo lo que iba a hablar con él y a todo lo que iba a conversar, pero yo en ese momento ni siquiera el francés me daba para poder tener una conversación fluida con él. O sea, estamos hablando que... ¡Wow! ¡Qué desafío! Sí, esto es... Claro, es como si yo quisiera publicar en Nueva York cuando no hablo inglés, ¿no? Claro, claro. Entonces, en el 2015, cuando hice mi libro, cuando me iba a sentar a escribir el libro, lo primero que hice fue hacer antes de esto mi panel de deseos, que yo le llamo el espejo de felicidad, que es donde pongo mis imágenes. Sí, me acuerdo tu programa también. Sí, lo hago así, sí. Mira, lo tengo siempre ahí, no sé si ahí lo ves un poco el de este año. Mira, sí. Siempre lo tengo ahí a la mano. Sí. Bueno, con mi pololo lo hacemos para la Navidad. En la Navidad nos sentamos y hacemos eso. Sí, ese es el ejercicio que yo hice, fue que yo puse la foto del señor, de Guitre Daniel, y puse mi libro que no había escrito. Me dibujé una cosa que parecía un libro y empecé a imaginarme las conversaciones con él y empecé a imaginarme cómo iba a pasar todo esto. Y fue, porque lo que interesante es que luego es mucho mejor de lo que te esperas. Porque finalmente las conversaciones ni siquiera las tuve yo al principio, pero el que finalizó toda la negociación, que era otro de los sueños que yo llevaba organizando desde hace años, fue Olivier, mi esposo. Claro. Entonces, para mí, que mi esposo se ocupe de mi parte francesa era el sueño total. Espectacular. O sea, cosa que tú dices, eso claro, sí, porque no le va a pasar, claro, además del idioma, conoce la cultura, conoce un montón de cosas que por más que una hable francés, hay cosas que se le pasan. Sí. Pero mi marido, cuando yo lo conocí, cero desarrollo personal, cero espiritualidad, cero ángeles, cero cósmicos, nada de esto. Entonces, cuando soñar eso era imposible. Entonces tú decías una cosa, ¿cómo se hace para soñar, por ejemplo, cuando ya estás en pareja, cuando no estás deseando pareja? Hay una cosa que es clave y que nos dimos cuenta hace unos días con Olivier, y es que tienes que siempre visualizar a tu pareja como lo más espectacular del mundo. Si alguien me pregunta a mí cómo es Olivier, yo digo, es perfecto, es maravilloso, es un hombre espectacular. Yo nunca ni hablo, ni me fijo, ni me quedo mucho en sus defectos, porque yo sé que de allí donde me fijo mi atención, pongo mi intención y pongo mi energía, y entonces eso va a crecer. Y además, cuando nosotros empezamos a decir, es que mi marido, yo hubiera podido decir en esa época, es que mi marido es totalmente desconectado del mundo del desarrollo personal, y es que él es así, y es que él es así, lo limito, lo meto en una casilla y no le dejo la posibilidad de crecer. Entonces yo lo que hice siempre y lo que sigo haciendo y lo que hacemos los dos es que ponemos al otro en una casilla enorme. Entonces, por ejemplo, Olivier dice que yo lo conecto con la divinidad. O sea, imagínate el piropazo. Claro. Bueno, imagínate Alexi, que es mi pololo, él es, yo podría decir, es cero espiritual y qué sé yo, no sé qué, pero a mí eso, primero que no me molesta y me enriquece que él no lo sea, porque es el primero, terminamos el programa, es el primero en escribirme, ¿cómo te fue en mi programa? Sí. Es el primero en leer mis mails, es el primero en leer todo y siempre como que me da ideas para hacer cosas, ¿no? Claro. Entonces, y como, wow, me encanta porque que alguien que supuestamente no tiene desarrollo personal sea como yo le digo, mi productor y mi crítico, es mi mejor crítico, es como fascinante, ¿no? Tiene toda su parte esotérica que me río muchísimo porque, digo, él que es empresario, que está atrás del dinero y qué sé yo, siempre me dice, acuérdate de prender una vela antes del programa, ¿sí? Acordate de tal cosa. Pero sí, esto de mirarle, y eso con todas las personas también, ¿no? Sí, no solamente con las parejas, con los hijos, no te imaginas, yo tengo milagros totales con los hijos, o sea, no se queden con la imagen de es que mi hijo es un mal estudiante, no, mi hijo es poderoso, mi hijo es un ser de luz, mi hijo es un Dios irresistible, mi hija es una maravillosa, es que mi hija es una zángana, es una floja.
no, Claro. mi hija tiene un Qué potencial terrible enorme que eso. no ha desarrollado, mi hija es luminosa y mírenlos y miren, no se imaginan, además yo soy mamá, ¿no? O sea, ves al Sí. muchachito que está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Porque, o sea, y es, no creo esa imagen que tengo al frente, no la creo, porque mi hijo es hijo de Dios, mi hijo es luminoso y está el otro ahí tirado viendo televisión diciendo, déjenme en paz, no quiero hacer nada y tú tienes que estar aquí concentrada diciendo, yo sé que esto es pasajero porque Que es mi hijo es divino. divinidad pura caminando aquí. Entonces, eso para mí es la clave para que sigamos creando y dejando también que la gente tenga unas evoluciones expansivas, no dejarlos ahí en esa casillita. Claro. Entonces, me encantó tu idea, esta de hablar, hacer como un doble de uno, ¿sí? Y hablarle, y uno también le podría pedir, me imagino, María Isabel, que a ambas de nosotras que queremos seguir publicando libros, poder hablar con la María Isabel escritora, con la Silvina Claro que escritora, y decirle, a ver, ¿me podés guiar cómo es lo que tengo que hacer? Porque exactamente. obviamente que la diosa es mucho más sabia que la María Isabel y la Silvina humanas, ¿no? Ella la Total. tiene súper clara, la diosa. Entonces, poder hablarle eso. Entonces, a quienes todos nos están escuchando, le podríamos dar como esa pauta, ¿no? De que hable con Claro que su sí. diosa interna y que se anime a crear lo que realmente quieran. Nosotros sabemos que hemos podido co-crear cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que nos hubiéramos podido imaginar y lo hemos hecho, ¿no? Así que recién cuando contabas esto de pensar lo mejor del hijo y demás, mi maestro de ancestrología, Pedro Engel, dice que el alma de los hijos necesita escuchar que tiene a la mejor papá y la mejor mamá del mundo, ¿no? Por más que uno no es que se lo diga directamente, ay, mira este idiota, a cualquiera, ¿no? Sea pareja, mamá, no se lo diga directamente, el alma igual lo escucha. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está diciendo, porque el alma del otro lo presiente y uno no sabe por qué está enojado con el otro y es porque el alma escuchó lo que el otro dijo de uno, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Así que bueno, ¿te gustaría cerrar con algún consejo más para que las diosas y dioses irresistibles que nos están escuchando, que ya se nos está terminando el programa? Simplemente que se permitan la posibilidad, dejen entrar esa ideita en la cabeza. Y si yo soy una diosa irresistible, y si realmente, como dicen María Isabel y Silvina, yo soy un ser de luz y soy luminoso y soy divino y soy puro y soy inteligente y soy poderoso y soy rico y soy todo eso, si solamente permítanse esa idea, cuando esa idea entra en la cabeza, no hay marcha atrás, pero permítanse que entre, permítanse, no se cierren, simplemente digan, ok, y si es así, ¿cómo me portaría yo si soy una diosa irresistible? ¿Qué haría yo en esta situación si soy una diosa irresistible? Empiecen por allí, y bueno, y en mi canal de YouTube hay mucha información, en mi página Facebook también, así que síganos y ahí les seguimos dando pistas. Ahí la van a encontrar y bueno, me encantó, María Isabel, compartir estos minutos con vos. Hacía bastante que no hablábamos, así que, y primera vez que es al revés, porque siempre me has entrevistado a mí. Es verdad. Entonces, qué placer poder hacerlo al revés, ¿no? Poder que vos me cuentes de vos y no yo tener que estar contándote de mí todo el tiempo. Y bueno, quiero invitarlos a que el próximo programa de Espiritualidad Terrenal voy a estar con mi amigo Jorge Herrera Rogers, que es el que hace la música de Freedom Healing, y vamos a hablar sobre este poder increíble que tiene la música sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra energía. Así que Jorge va a estar acá conmigo, acá sentadito conmigo en mi sala de Freedom Healing para todos ustedes. Así que, María Isabel, un abrazo enorme, un beso allá que llegue al sur de Francia y bueno, un beso enorme a todos los que nos están escuchando y nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, hora Chile, hora Buenos Aires, 8:30 hora Colombia. ¿Y qué hora es en Francia? A las 2:30 p.m. 2:30 p.m. de Francia. Y bueno, un abrazo y hasta la próxima. Chao.
Para comunicarse con Silvina Páez, canalizadora del método Freedom Healing, puedes hacerlo al WhatsApp de Chile, más 56 990 990 334. Por Instagram, @FH Silvina Páez, o búscala en Facebook como Silvina Páez FH. Página web www.freedomhealing.org.